Esta semana ha saltado la noticia de que la Fiscalía considera que hay elevados indicios de que Juan Carlos I, el rey emérito, ejercía como comisionista internacional, es decir, aprovechándose de su cargo pues, y de las relaciones que tenía con las monarquías absolutas árabes, otras dictaduras árabes, etcétera, y con otra gente, pues se dedicaba a intermediar en beneficio de determinadas empresas para que esas empresas obtuviesen contratos pues de gobiernos, ya digo, como el de Arabia Saudí, etcétera, etcétera, y a cambio él se llevaba una comisión, un porcentaje por haber intermediado para la consecución de ese negocio. Esto es algo que se tiene que poner en relación con las curiosísimas regularizaciones fiscales que ha hecho en los últimos años. En la última pagó 4 millones de euros en febrero de 2021 por dinero que no había declarado Hacienda en su momento. Unas regularizaciones fiscales porque dan a entender que este señor movía dinero negro a lo bestia y que también dan a entender pues que en España no todos somos iguales. Porque cualquier ciudadano, absolutamente cualquier ciudadano que haga algo así, pues estaría en la cárcel desde hace muchísimo tiempo. Y no recibiría, como muy posiblemente, vamos, está claro, recibió él un chivatazo de la hacienda pública que le dijeron, oye, está a punto de estallar que tenías 10 millones de euros aquí, o lo regularizas antes del día tal o se te va a tener que abrir una causa penal. Entonces lo regulariza y gracias a esa regularización pues se ahorra el delito fiscal porque si regularizas antes de que te pillen, pues digamos que no hay delito. Es decir, por tu parte, te pondrán la sanción que corresponda, etcétera, etcétera. Y como digo, pues, en fin, es decir, todas esas regularizaciones que he ido haciendo a trompicones durante los últimos años, pues demuestran que efectivamente en este país, pues las vacas sagradas siguen teniendo un poder tremendo, incluso aunque sean vacas sagradas muy viejas, y que, pues, en fin, la información privilegiada permite que quien no la tiene vaya a la cárcel y quien la tiene, pues regularice en el último minuto para no ir a la cárcel. Bueno, pues en esta tesitura eh, toda la derecha más rancia, bueno, el PSOE también, pero sobre todo toda la derecha más rancia, han dicho que se está cometiendo un complot contra este señor, que se quiere destruir la monarquía y que sé por lo que representa para España, por el símbolo grandioso de nuestra unidad que es. Claro, es decir, a los que hablan del complot y de la presunción de inocencia, habría que decirle, oiga, ¿qué dirían ustedes de un señor que en los últimos 2 años ha regularizado millones y millones y millones de euros que corresponden a ejercicios, en fin, a ejercicios que han pasado ya lustros desde que tenía que haber declarado esas cantidades y que ahora declaró con toda la mala fe del mundo, es decir, defraudando a Hacienda. La presunción de inocencia de esa persona en relación eh, con indicios digamos, relativos a dónde pudo obtener esas cantidades, pues es bastante limitada, porque es evidente que una persona que cuando están a punto de pillar le regulariza auténticas millonadas, pues ese dinero no es limpio, el deseo de esa persona de colaborar con la hacienda pública es nulo, y si es un señor que no tiene oficio ni beneficio, que está ahí porque le puso Franco, que no sabe hacer nada salvo figurar en las cenas de gala y... ¿De dónde sacó ese dinero? Porque tiene un sueldo público tasado. Y cuando Franco lo trajo aquí a España, no tenía ni oficio ni beneficio y no tenía un duro. Estaban arruinados los Borbones. Entonces, solamente hay que hacer cuentas. Con su sueldo puede haber ahorrado tanto, pero desde luego no puede haber ahorrado 50 millones de euros. Es decir, ¿de dónde ha sacado esa cantidad? Bueno, más lo que sigue apareciendo. Pues como digo, los que hablan de presunción de inocencia y de cacería de brujas, si este hombre fuese cualquier político de izquierda, lo estarían crucificando y con toda la razón del mundo. Y yo sería el primero que diría que había que ir a por él a muerte porque había indicios incontestables de que era un sinvergüenza, de que era un ladrón y de que había robado a la hacienda pública cantidades enormes de dinero y que aparte, pues ese dinero muy posiblemente venía de fines ilícitos porque por las características de su trabajo y por el patrimonio previo que tenía, no podía haberlo conseguido limpiamente. Pero, en fin, es decir, en este país pues seguimos teniendo una parte del espectro político pues que hace, digamos, en su escudo de armas, su lema es
usted no sabe con quién está hablando. Y basan todo su discurso político y toda la configuración de la sociedad en el usted no sabe con quién está hablando. Todavía hay clases. Es decir, nosotros podemos robar, nosotros podemos hacer lo que nos dé la gana y está muy bien porque somos de sangre azul, porque somos los de arriba. Y los demás pues nos tienen que dar las gracias. Porque, como decía aquel, porque nos ha traído la democracia. Claro, una vez en una entrevista que le hicieron a Julio Anguita sobre el tema de las comisiones de Juan Carlos I, Julio Anguita lo dijo y dice, esto no es nada nuevo. En los años 90 lo sabíamos todos. En los años 90, esto mismo que se está diciendo ahora, se hablaba en los pasillos del Congreso, en los corrillos, y nos hemos enterado de que este está con Marruecos, con una comisión que ha recibido, con tal. Lo que pasa es que había un cerrojazo informativo tan radical que este tío, nadie podía criticarle, nadie podía cuestionarle, nadie podía hablar de él. Y pese a que todo el mundo en los, digamos, escalones más elevados de las administraciones y del gobierno, de la política y de la prensa lo sabía, había una orden de no decir nada. Es más, es decir, hasta cierto punto estaba interiorizada la cultura de la corrupción y que este tío no lo podía tocar nadie, que recuerdo en un programa de estos se llama La Noria, un programa de estos de tertulia política que era de Telecinco, el antecedente de La Sexta Noche. Pues se trajeron a María Antonia Iglesias, que fue la directora de televisión española con Felipe González, y a otra gente, y estaban hablando de las comisiones de este hombre que ya hace, pues estaremos hablando de hace 12 años, ya se estaba hablando de ese asunto. Y a María Antonia Iglesias, no me acuerdo quién fue, no me acuerdo si habían invitado a Ana Sagasti, el del PNV, no me acuerdo, creo que fue Ana Sagasti. Estaba diciendo que lo de las comisiones de este señor era un escándalo. Y María Antonia Iglesias, con toda la desvergüenza del mundo, estamos hablando de una tía del PSOE, bueno, del PSOE rancio de Felipe González, decía bueno, que él era un maravilloso representante de España y que si se llevaba una comisión a cambio de que una empresa española obtuviese un contrato, pues que a ella le parecía maravilloso. Claro, es decir, que una persona que ha sido directora de televisión española te diga que ve maravilloso que un tío se lleve una comisión que legalmente no puede recibirla, eh, que le ingrese en su cuenta, que no la declare, porque no puede declararla, porque el rey no puede hacer negocios de ese tipo, y que evidentemente se meta en negocios que atentan contra lo que teóricamente es la esencia de la monarquía, que es la imparcialidad y la suprema representación del Estado, de tal modo que no se puede contaminar en negocios con fulano, con mengano. Eh, eh, claro, es decir, te demuestra la clase de sinvergüenzas que nos han gobernado durante tantos años y lo que representa la monarquía en España, blindada por la Constitución, que dice que la figura del rey es inviolable y que al rey no se le puede investigar, que al rey no se le puede imputar, que al rey no se le puede condenar. Claro, bueno, cuando deje de serlo, pero deja de serlo a los 80 años y todo está prescrito. Bueno, por suerte siguió con las comisiones hasta el final y parece que hay alguna cosa que no está prescrita. Pero me hizo mucha gracia, bueno, y aparte de que hay penalistas que dicen que aunque no esté prescrito, es decir, que si ha cometido el delito en el momento en el que era rey, aunque abdique y no haya prescrito todavía, no se le puede imputar porque lo había cometido cuando era rey. Es decir, estamos hablando de algo medieval, es decir, estamos hablando de que un tío puede pegarle una puñalada a alguien en la calle delante de todo el mundo y nadie le puede hacer nada porque se apellida Borbón. Es decir, es una auténtica monstruosidad. Y hay algunos que dicen, no, es que en Francia también el jefe de Estado es inviolable. Digo, no, perdona, el jefe de Estado es inviolable, pero, en primer lugar, cuando deja de ser jefe de Estado se le puede juzgar. La diferencia, que hay elecciones cada 4 años, no como aquí que se tira 50 años siendo jefe de Estado. Y segundo, los delitos que haya cometido siendo jefe de Estado no prescriben. Entonces, si se tira 12 años de jefe de Estado, el delito prescribe a los 10 años y cometió el delito en el primer día de mandato, cuando deja de ser jefe de Estado se le puede juzgar porque el plazo de prescripción ha estado paralizado durante todo el tiempo que fue jefe de Estado. No como, ya digo, la figura absolutamente bananera, propia de una dictadura del siglo XIX, que hay aquí en España de a este tío no se le toca por nada que haya podido hacer mientras era jefe de Estado. Es decir, que es una auténtica monstruosidad. Y claro, eh, los palmeros de Vox y del PP y de Ciudadanos, bueno, y del PSOE también, cuando se habla del otro, Felipe VI, el que está ahora, dicen, bueno, el padre podía ser tal cual, que bueno, que los del PP y los de Vox ni siquiera lo admiten, dicen que el padre era maravilloso.
Bueno, el padre podía ser tal igual, pero este es ejemplar. Digo, oiga, ¿cómo lo sabe si no se le puede investigar? Es decir, sí que ese es el problema. Es decir, que estamos en la misma situación que con el padre. Cuando pillaron a Urdangarín, se decía, Urdangarín es un ladrón, pero Juan Carlos es maravilloso. Cuando pillan a Juan Carlos es maravilloso, pero Felipe, bueno, no, Juan Carlos es un ladrón, pero Felipe es maravilloso. Digo, oiga, si fuera una persona a la que se le puede investigar, pues podríamos decir eso, pero es que Felipe puede estar ahora mismo haciendo lo que le dé la gana, que como es inviolable, jurídicamente es imposible que un fiscal se ponga a investigarle. Es imposible que se le abra una causa penal. Es decir, y en esa tesitura es imposible saber si está delinquiendo. Y en este punto es cuando salta, digamos, al centro del debate el tema de qué nos aporta la monarquía. Se dice que es un símbolo de la unidad, etcétera, etcétera. Y yo también estoy de acuerdo con que es un símbolo. Y precisamente porque considero que es un símbolo, creo que hay que quitárselo de en medio. Es decir, porque es un símbolo de la desigualdad, del clasismo, de la falta de democracia, de la pervivencia de una dictadura que no se ha acabado de ir de España. Es decir, el hecho de que un tío pueda ser jefe del Estado por el mero hecho de haber nacido en una familia, es decir, atenta contra la igualdad más elemental entre españoles. El hecho de que la jefatura del Estado, la máxima representación del Estado, sea algo que se hereda, igual que un reloj de pared o igual que un coche, es un insulto a la ciudadanía. Es decir, y el hecho de que una saga tan sumamente desacreditada por los vicios, las corruptelas, la inmoralidad, la degeneración, como son los Borbones, siga aquí en España, pues es absolutamente, como digo, un lastre que impide la modernización de este país y que impide que los ciudadanos de este país pues terminen de interiorizar su condición de ciudadanos protagonistas de la política, libres e iguales. Es decir, que es la premisa esencial, ese orgullo republicano, ese orgullo de que el ciudadano se sienta protagonista de la política, se sienta dueño del Estado, sienta que no tiene que hincar la rodilla ante nadie para que cualquier Estado prospere y para que, pues en fin, es decir, haya justicia social, haya una auténtica democracia. Y los Borbones, por todo lo que representan, pues son la antítesis de ese objetivo. Y por eso nos los tenemos que quitar de en medio. Y luego hay otra cosa, es decir, que, bueno, que por otro lado, se habla, también está el tema del dinero. Es decir, esta es una cosa que la defiende poca gente, pero yo siempre lo digo, yo me quitaría los Borbones de en medio y no pondría un jefe del Estado como figura autónoma, sino que las funciones que realiza Juan Carlos, bueno, que realiza ahora Felipe VI, que son funciones protocolarias, simbólicas, las repartiría entre el presidente del gobierno y el ministro de Asuntos Exteriores y nos ahorramos toda la mandanga de la Casa Real, que son 10 millones de euros al año, más luego lo que cuesta aparte. Porque esto no hace falta. Es decir, no hace falta mantener todo ese boato, toda esa estructura inútil. Bueno, también eliminaría el Senado, porque también es totalmente inútil y nos cuesta un montón. Pero, como digo, tener una jefatura del Estado autónoma en un país como este que necesita tanto el dinero para pues, que los ciudadanos puedan pagar la factura de la luz, pues es absolutamente innecesario y es un despilfarro absolutamente demencial. Y luego todo el tema de los símbolos. Pues el tema de los símbolos yo creo que es algo, el tema de que los ciudadanos teóricamente seamos menores de edad, que necesitamos una cruz, una bandera, un tío que dice que es de sangre azul, para unirnos y sentirnos parte de algo y amar al Estado y sentir orgullo nacional. Como digo, eso implica concebir a la ciudadanía como menores de edad. Es decir, porque si el ciudadano quiere sentir es decir, orgullo de su condición de ciudadano. Si el ciudadano quiere encontrar una causa que le una junto a los demás para trabajar por la mejora del país, es decir, si el ciudadano quiere sentirse parte del país, quiere sentir que hay cosas por las que merece la pena luchar, por las que merece la pena unirse y generar un proyecto colectivo, pues no tiene más que irse a un conservatorio y ver pues al chico de familia humilde que está ahí con una beca matándose para aprender a estudiar piano. O que irse a una guardería y ver pues la tremenda hermosura de todos los críos, las nuevas generaciones de españoles, pues en fin, es decir, que tienen un potencial humano inmenso y que si se les da la educación y los recursos y las oportunidades que necesitan, pues pueden hacer grandes cosas y pueden acabar convirtiéndose pues en fin en gente maravillosa que saque adelante este país y que lo coloque donde se merece. Y ahí están los símbolos que necesitamos.
no en un crápula vestido de militar y con unas medallitas, no en una bandera, no en un himno, es decir, en nosotros mismos, en el tremendo capital humano que tiene este país. Es decir, en la grandeza de la dignidad humana, en las nuevas generaciones, en el futuro de las nuevas generaciones. Es decir, eso es lo que un ciudadano maduro necesita para entusiasmarse y para creer. Lo otro son mitos basados en la ignorancia, basados en, pues en fin, en otros siglos más oscuros, mitos que han surgido en otros siglos más oscuros y que precisamente por lo racionales que son, pues han necesitado mucho oscurantismo, mucha sangre y mucha represión para seguirlos manteniendo en el tiempo a lo largo de los siglos. Porque cualquier persona con dos dedos de frente sabe que todos somos iguales y que independientemente de la familia en la que hayamos nacido, no tenemos una mayor dignidad, no tenemos un mayor valor, no somos fin, es decir, no somos nada, es decir, más que lo que es el tío que tenemos al lado. Y entonces intentar concentrar el símbolo de unidad de un país en un tío cuya conducta además pues, es bastante miserable, o en el hijo de ese tío que es un tío más, pues es bastante irracional y es bastante, como digo, algo que se tiene que superar. Es decir, y poner digamos, la fuente de nuestras esperanzas, aquello que admiramos, aquello que deseamos, aquello por lo que debemos luchar, aquello que nos hace sentir, pues eso, miembros de una comunidad, pues en nosotros mismos, en esa misma comunidad, en todo el potencial, en todo el futuro, en la juventud, en la infancia, en la sanidad, en la educación, en todos los proyectos colectivos que podemos construir para nosotros, generando una comunidad de personas libres e iguales, donde cada individuo de esa comunidad pues es un auténtico milagro como somos todos los seres humanos. Un milagro en nosotros mismos que no necesita mirar más allá, es decir, a un dios, a un yo qué sé, caudillo, a un lo que sea, es decir, sino mirarse en el espejo junto con el resto de personas que forman esa comunidad y darse cuenta de que ahí está el milagro, ahí está la grandeza, ahí está aquello por lo que hay que luchar y aquello que puede unificar los esfuerzos de todo el mundo. Bueno, pues ya me he enrollado bastante, espero que, bueno, tengo muy poca esperanza en que la fiscalía acabe procesando a este hombre porque, en fin, sigue siendo una vaca sagrada. Y hay demasiadas barreras para que esto acabe bien, pero de todos modos, en fin, el hecho de que haya tenido que regularizar la cantidad de millones de euros que ha tenido que pagar Hacienda y el hecho de que esté en la picota, pues ya es un paso, muy insuficiente, pero un paso para que este país siga progresando y para que nos acabemos de quitar los lastres del franquismo. Bueno, muchas gracias por escucharme.